Diálogos con Eride, una producción de Intelivoz. Un estreno inolvidable. La noche en que comenzó el Festival de Teatro de Mérida, el cielo parecía una lámina de bronce apoyada sobre las ruinas. No era todavía oscuridad, sino una penumbra espesa en la que las columnas del teatro emergían con una solemnidad casi humana, como si hubieran decidido asistir una vez más a su propia representación. Las gradas, llenándose de gente con abanicos, programas doblados y vasos de plástico, tenían algo de antiguo mercado y algo de templo. Sobre todo, tenían ese rumor de expectación que solo se escucha en los lugares donde el tiempo ha aprendido a aplaudir. Clara llegó con una acreditación colgando del cuello y una libreta demasiado pequeña para lo que pretendía guardar en ella. Había sido enviada por una revista cultural de Madrid para cubrir una producción de Medea, pero ella llevaba semanas sospechando que el verdadero protagonista del festival no era el reparto ni la directora, sino el teatro mismo. Mérida, pensaba, no era una ciudad que acogiera representaciones, era una ciudad que las recordaba. En cada piedra parecía quedar un resto de voz, una respiración antigua que se reactivaba con la caída del sol. El montaje de esa noche había prometido una lectura contemporánea del mito, austera, de luces severas y música apenas insinuada. Nada hacía prever que el estreno acabara convirtiéndose en el asunto del verano. Los ensayos habían transcurrido sin incidentes visibles, aunque corrían rumores extraños en los pasillos, un cambio brusco en la disposición de las máscaras, un cambio de temperatura imposible en el camerino principal, una actriz que había asegurado escuchar, al salir del escenario, un aplauso que no correspondía a nadie vivo. Clara, que tenía suficiente experiencia en redacciones para desconfiar de los rumores y suficiente imaginación para no despreciarlos del todo, anotó todo eso con una mezcla de ironía y apetito. El espectáculo comenzó con precisión quirúrgica. La protagonista, Elena Aranda, apareció vestida de negro, con una serenidad tan exacta que parecía incapaz de pertenecer a una mujer de carne y hueso. Su voz tenía esa cualidad que no se aprende, la de llegar a las últimas filas sin alzar el tono. Los espectadores quedaron atrapados de inmediato, y Clara, que ya había visto muchas versiones de los clásicos, sintió que aquella Medea no representaba la locura, sino una forma peligrosísima de lucidez. Pero hubo un instante, apenas perceptible, en que algo se desajustó. No fue un fallo técnico, no fue una pausa de interpretación. Fue más parecido a cuando una puerta mal cerrada deja pasar una corriente de aire en una casa silenciosa. En mitad de un monólogo, uno de los telones laterales se movió aunque no había viento. Después, desde la penumbra situada entre dos columnas, surgió una figura que nadie esperaba ver allí. No llevaba maquillaje ni vestuario de escena. Vestía ropa corriente, un traje claro demasiado elegante para el calor de Extremadura. Caminó con una lentitud que parecía estudiada, hasta situarse en un punto del escenario que no correspondía a ningún movimiento previsto. El público tardó unos segundos en comprender que aquella presencia no era parte del elenco. El silencio se espesó. Elena no se detuvo. Al contrario, incorporó al desconocido a la escena con una naturalidad tan perfecta que resultaba inquietante. Le habló como si fuera un mensajero, o un dios menor, o el cadáver futuro de un amante. Él respondió con una frase mínima, casi inaudible, y Clara no pudo distinguir si había sido una improvisación o una orden. La orquesta, en vez de interrumpirse, prolongó una nota grave que no figuraba en la partitura. Entonces el teatro pareció inclinarse hacia adelante como si quisiera oír mejor. La función continuó sin que nadie en el patio de butacas se atreviera a frenar aquel desvío de la realidad. El hombre permaneció en escena durante varios minutos, inmóvil, contemplando a Elena con una expresión que no era la del simple espectador ni la del actor. Había en su gesto una familiaridad malsana, como si conociera de antemano cada palabra que iba a pronunciarse. Cuando al fin desapareció por una de las escaleras laterales, las luces no parpadearon, pero un murmullo recorrió al público como una oleada de insectos. Clara revisó sus notas con pulso inseguro. Nadie parecía dispuesto a explicar lo sucedido. En el descanso, los técnicos se movían con la velocidad de quienes han decidido fingir normalidad, y la directora del montaje, una mujer severa llamada Irene Valls, no ofrecía declaraciones. Solo dijo que el teatro clásico admite siempre una cuota de misterio y que Mérida tiene su propia manera de reclamar protagonismo. Aquella respuesta, más que tranquilizar, aumentó la inquietud. Fue después, en la zona de camerinos, cuando Clara entendió que el festival se estaba desviando hacia otra clase de historia. Encontró a Elena sentada sola, todavía maquillada,
frente a un espejo rodeado de bombillas. La actriz no tenía el aspecto triunfal de quien acaba de sostener una gran interpretación, sino el de alguien que acaba de volver de una conversación comprometida. Sobre la mesa había una copa de agua intacta y junto a ella una pequeña máscara de piedra negra que Clara no había visto antes. Su superficie parecía húmeda, aunque nadie la hubiera tocado. «No estaba en el reparto», dijo Clara con suavidad. Elena levantó la vista y sonrió con cansancio. «En este teatro siempre hay alguien más». No quiso añadir nada. Clara se quedó un momento observando la máscara. Tenía algo de objeto votivo, algo de fetiche arqueológico y algo de amenaza. Entonces notó que la puerta del camerino seguía abierta, aunque habría jurado haberla visto cerrar. Una asistente pasó corriendo por el pasillo y dejó caer un sobre sin darse cuenta. Clara lo recogió antes de que desapareciera bajo una rueda de cables. Dentro había una hoja mecanografiada con indicaciones de escena, pero una línea estaba subrayada con tinta roja: «No dejar que hable el hombre del traje claro». Bajo esa frase, manuscrita y apretada, aparecía otra nota: «Ya lo hizo en 1987». Clara sintió un frío absurdo en la nuca. 1987 era el año en que el teatro había reabierto tras una restauración importante. También el año en que, según una anécdota de archivo, una representación de Medea se había suspendido por un incendio menor en los bastidores. Nada grave, nada digno de leyenda. Sin embargo, al recordar aquella fecha, tuvo la impresión de que el festival no estaba viviendo un incidente aislado, sino una repetición. Buscó a Irene Valls. La encontró en un lateral del escenario, observando el vacío con una concentración casi religiosa. La directora llevaba una libreta en la mano y no parecía sorprendida por la presencia de Clara. «Usted también lo vio», dijo Clara. «Sí». «¿Quién era?» Irene tardó demasiado en responder. El teatro no siempre distingue entre personaje y testigo. Aquella frase, que podría haber sonado a coartada estética, en sus labios resultó una advertencia. Irene explicó, con la sequedad de quien ya ha decidido aceptar lo imposible, que en Mérida existían representaciones que se pegaban a los muros del teatro como una segunda piel. No eran fantasmas, no exactamente. Eran restos de intención, de deseo, de conflicto. A veces se colaban entre los ensayos, a veces alteraban una escena, y a veces elegían un cuerpo vivo para terminar una frase que no se había dicho del todo siglos antes. «¿Y el hombre del traje?», preguntó Clara. Irene cerró la libreta. No era un intruso, era un retorno. La segunda parte de la función comenzó con una tensión invisible. El público ya no era el mismo. Se había enterado de que algo anómalo había atravesado el estreno, aunque no supiera nombrarlo. Y sin embargo, el teatro respondía con una belleza cada vez más feroz. Las palabras de Medea adquirieron un filo nuevo, como si hablaran no solo del deseo y la culpa, sino de la necesidad de que alguien interrumpa el orden para revelar lo que ese orden oculta. Entonces el hombre del traje claro reapareció. Esta vez no surgió entre bastidores. Salió desde el fondo de la platea, entre dos filas llenas, avanzando con paso sereno, mientras la gente lo miraba con una fascinación que tenía algo de hipnosis. Nadie se apartó. Cuando subió al escenario, el teatro entero contuvo el aliento. Elena no retrocedió. Se acercó a él como si lo hubiera esperado desde el principio de los tiempos. Clara entendió, con un sobresalto casi doloroso, que aquello no era una ruptura del montaje, sino su verdadera forma. El hombre había sido una ausencia convocada por la historia del lugar, una grieta que durante años había guardado el momento exacto para abrirse. Y ese momento parecía ser ahora, ante miles de ojos que asistían sin saberlo a una ceremonia antigua disfrazada de estreno. Entonces ocurrió lo inesperado de verdad. El hombre tomó la palabra y no dijo un texto clásico. Dijo su nombre. Después dijo que había sido apuntador, figurante, electricista, regidor, amante, enterrador de decorados y testigo de todos los incendios pequeños que hacen sobrevivir a un teatro. Habló de la primera vez que vio el escenario vacío y comprendió que un teatro no es un edificio, sino una máquina que aprende a recordar. Habló también de la noche de 1987, de la actriz que se negó a terminar una escena porque vio entre las gradas a su hermano muerto, y de la orden de silencio que lo había encerrado durante décadas en una especie de margen invisible. No había en su voz ninguna locura, solo una tristeza precisa y una inteligencia que resultaba insoportable. Las personas del público empezaron a moverse, algunas confundidas,
otras con lágrimas repentinas. Nadie sabía ya si estaba ante una confesión, una pieza maestra o un delirio colectivo. Elena se arrodilló, no por sumisión, sino como quien reconoce por fin al interlocutor de una vida entera. Cuando el hombre terminó, el teatro volvió a quedarse inmóvil. Después, sin que nadie lo hubiera previsto, el público comenzó a aplaudir. No con entusiasmo, sino con esa mezcla de alivio y espanto que sigue a una verdad difícil. Clara escribió hasta que le dolió la muñeca. Comprendió que no estaba cubriendo una función fallida ni una extraña anécdota de festival. Estaba asistiendo a la demostración de que ciertos escenarios, por el peso de los siglos y la insistencia de la memoria, acaban absorbiendo a quienes los pisan, y que el teatro, cuando se convierte en protagonista, no busca solo ser visto, busca seguir ocurriendo. Al salir, ya de madrugada, el calor de Mérida parecía menos real que lo sucedido dentro. Clara se volvió para mirar el edificio. Las columnas seguían allí, quietas y altivas, pero algo en su presencia había cambiado, como si acabaran de aprender un nuevo secreto sobre los humanos. En la puerta, sobre una silla plegable abandonada, descansaba la máscara de piedra negra. Clara la observó un instante y pensó en llevarla consigo como prueba, pero al extender la mano, la máscara ya no estaba. Solo quedó un leve olor a polvo antiguo y a agua recién vertida. A la mañana siguiente, los periódicos hablarían de un estreno inolvidable. Algunos dirían que el público había presenciado una brillante intervención performativa. Otros asegurarían que se trató de una improvisación cuidadosamente diseñada. Nadie mencionaría la máscara, ni el nombre del hombre, ni la sensación compartida de que el teatro había decidido por fin representarse a sí mismo. Clara, en cambio, supo que no escribiría sobre una obra, sino sobre una puerta, y entendió que, en Mérida, cada verano, las piedras no solo recuerdan el pasado, también ensayan el futuro. Diálogos con Éride, una producción de Intelivoz.